Hola amigos, en el vídeo que le precede a este comentaba lo siguiente. ¿No les ha pasado nunca que salen de casa bien, se encuentran con alguien y regresan a casa muy mal? Sin energía, no consiguen estar alegres, solo recuerdan momentos tristes y parece que tengan doble personalidad. ¿O son de esas personas que notan la tristeza de los demás y pueden percibir que el ambiente está denso, pesado? ¿O ven, sienten, escuchan cosas, les mueven las sábanas, les agitan, ven sombras pasar? Soy medium, trabajo para el mundo espiritual y a mí también me suceden estos episodios y les puedo explicar. Voy a enseñarles a limpiar las energías negativas, protegerse, ayudarlas o espantarlas, algún consejo para la limpieza del hogar y una oración que les ayudará. El vídeo de hoy es muy recomendable de ver. Todo esto ocurre porque atraemos energía negativa y ésta absorbe nuestra energía, por eso ese cansancio y malestar. En mis vídeos siempre he dicho lo que estas sombras nos producen cuando están con nosotros. Dolores de cabeza y estómago, náuseas, miedo, pánico, irritabilidad, enfado sin motivo, mareo, incluso ganas de atentar contra nuestra vida. Ganas de llorar sin una razón aparente. Y muchas más cosas. A cada persona le afecta de una manera. Pero una de las cosas más comunes es un dolor en la parte derecha de la cabeza y un pinchazo por encima de los ojos, junto con las cervicales. Notas como si algo se te hubiese agarrado entre la cabeza y la espalda. La sensación no es nada agradable. Los síntomas, si se fijan, suelen ser los mismos, pero pueden haber personas que teman por su salud al notar esto que menciono. Sin problema, pueden acudir al médico y se hacen un chequeo, pero si la revisión del médico no tiene un diagnóstico claro, no se inflen a pastillas, prueben a limpiarse espiritualmente. Limpieza espiritual. Somos como una esponja que limpia la suciedad, pero después hay que limpiar esa esponja. Nos podemos limpiar de varias maneras. Si optan por hacerse una limpieza, no vayan a cualquier lugar, ni de cualquier manera. Hay personas que creyendo hacer un bien, se salen del camino del Señor en este mundillo espiritual, y otros se salen del camino a sabiendas de lo que están haciendo. Les digo esto porque a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pueden darles consejos que les perjudiquen, al igual que habrán consejos que les funcionen. Algunos aconsejan hacerse baños con sal, por ejemplo, y yo no les aconsejo hacer nada con sal en tema espiritual. Pero sobre todo, mucho cuidado donde vayan a hacerse limpiezas, más si son mujeres. Arriba les dejo un vídeo de cómo limpio yo a la gente, para que se orienten un poco si van a limpiarse. Ustedes tienen que darse cuenta si lo que les proponen hacer para limpiarse es coherente y sobre todo lo que les dicte su interior, si les da buena corazonada o no. ¿Por qué digo esto? Hay sanadores maravillosos, pero hay personas sin escrúpulos que se aprovechan tanto físicamente como económicamente de la persona que va a limpiarse o a saber qué le ocurre. Abusan en todos los sentidos, sobre todo de mujeres. Cuidado. Ya son varias las personas que me han contado que han ido a hombres a limpiarse. Les han dicho que algo les habían hecho y tenían que acompañarlos a una habitación que tenían dentro para realizar la limpieza. Las untaban en aceite y a mi entender abusaban de ellas, porque esa no era forma de hacer una limpieza ni romper brujerías. Después les cobraban una suma de dinero alta y les invitaban a volver a repetir el proceso. Incluso a una chica joven le decían que tenía que tener relaciones con otra persona que no fuera su pareja, para romper el hechizo que le habían hecho. Por favor, piensen y sean coherentes cuando les pidan de hacer estas cosas. ¿No ven que quieren aprovecharse de ustedes? Al igual que cobrarles esas cantidades,
Dios no da dones para lucrarse con ellos, sino para ayudar. Miren, yo solamente doy el mensaje. Ustedes son libres de tomar el consejo o no. Soy una persona que me considero un trabajador de Dios y me gusta hacer las cosas intentando no ofenderle. Cuando se me despertó el don, una persona me limpiaba. Donde sanaba, yo veía entrar a personas mal y salir bien, y nunca vi nada que pudiera perjudicar a nadie, al contrario. Voy a intentar guiarles, pero dentro de lo que el Padre establece. No vayan a lugares raros a que les hagan limpiezas, si no saben bien dónde van. Si van a limpiarse, acudan a alguien conocido, que les recomienden o puedan probar a hacer lo que les voy a aconsejar. ¿Cómo protegerse de estas energías? La persona que absorbe estas energías, por mucho que se quiera proteger, no hay un método infalible de protección y en algún momento se cargará. Pero hagan esto que les voy a recomendar y no se cargarán tanto. Lleven con ustedes una cruz de madera, un rosario, una medallita de San Benito, la mano de Fátima, lo que prefieran. Otros son mucho de llevar piedras energéticas, lo que vean que les va mejor. A mí me gusta más llevar una cruz, rosario o escapulario. Hay personas que siempre que nos las encontremos nos iremos malos, porque se cargan mucho y nos pasarán esas energías. Les recomiendo que cuando hablen con estas personas o con alguien que les cuente su problema, no la miren directamente a los ojos durante mucho tiempo. Disimuladamente miren a otro lugar y cámbienles la vista cada cierto tiempo, o estén con los brazos cruzados. Son trucos que pueden usar y tal vez puedan librarse de recoger tantas energías. Proteger el hogar de malas energías. Les recomiendo que pongan agua en casa, como digo en el vídeo que les dejo arriba, el cual pueden ver al acabar este. Pongan un recipiente de agua más grande aparte, y esta agua dejen que se vaya consumiendo, y antes que se consuma en su totalidad, la vuelven a rellenar. Yo tengo una fuente que mueve el agua, y es bueno porque favorece la limpieza de las energías del hogar. Notarán mejoría poniendo el agua, en su descanso, y en que no notarán la casa tan cargada. Pueden fregar el suelo con esta agua o con agua bendecida de la iglesia. No hagan nada ni con sal ni con vinagre, eso solo para cocinar. Me han llegado a preguntar si pueden beber de esta agua bendecida. Pueden beberla si la dejan solo para consumir. La que coloquen por casa para limpieza del hogar no es bueno que la consuman. Colóquenla en zonas donde no lleguen a beber sus mascotas, aunque si la bebieran tampoco se iban a poner malitos, pero es mejor que no. Si aún con el agua notan la casa negativa, abran ventanas y pongan música alegre. Se intenta atraer la positividad de nuevo, cambiar lo negativo a positivo. Pero cuando ya te has cargado de esta energía, necesitas otra cosa. ¿Cómo me limpio? Cada uno con el tiempo va viendo maneras de descargarse de esta negatividad. Si estoy mal en casa, a veces pongo música, abro ventanas, como chocolate, veo una película de comedia, medito. O hago algo que me guste para despejar la mente. Unos ponen inciensos y demás. Yo no soy tanto de eso, pero cada uno puede hacer lo que más eficaz le sea. A mí me va bien cuando voy a algún lugar que me gusta, de naturaleza, y paseo intentando despejarme. Otros se abrazan a los árboles. En algunos países limpian las malas energías con un huevo o hacen ahumerios. Si conocen de alguien de confianza, que les haga una limpieza. Y si no conocen a nadie, pueden decir esta oración, ya que está bien que no dependan de nadie. Esta oración la pueden decir las veces que lo necesiten, cuando se sientan mal y noten que están cargados. Pero si son de aquellos que ven sombras, oyen cómo les llaman
y les suceden cosas espirituales, también pueden decirla, pero escríbanme al correo y hablamos. Díganla para intentar descargarse. Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. Los resultados a veces no son inmediatos. Pero relájense y respiren profundamente. Cuando me he visto muy cargado, me ha gustado aislarme y estar en soledad. Si tienen a personas cerca que antes de relajarlas y darles paz las molestan, peor se encontrarán y su frustración puede ir en aumento. No pasa nada por alejarse por unos minutos de la familia, de amigos, de compañeros y buscar ese lugar que haga que se reencuentren de nuevo. Según donde estén, puede servir una habitación, un cuarto de baño, el interior del coche, el cuarto de la limpieza. Todo lugar a solas es bueno. Cuando ya estén más calmados, pueden volver a salir y continuar con lo que estaban haciendo. Si les pasa en casa, pongan música que les guste, cierren los ojos y transpórtense donde encuentren paz. Hay bandas sonoras de películas preciosas. Pueden hacerse una recopilación y cuando se vean estresados o mal, busquen un lugar tranquilo y relájense con esa música. Entiendo se pasa muy mal, porque en ocasiones te anulan como persona, pero si el que tiene don ayuda, los síntomas irán mejorando. Y el que absorba esta negatividad, espero que con esta oración lleve bien esos momentos donde nos ponen tan mal. Si pasa el tiempo y la oración no les alivia cuando se cargan, pueden pedirme ayuda. Esta oración la pueden decir tanto personas que tienen don como las que no. Me pongo mal al ir a cualquier lugar. En el vídeo anterior di un pequeño consejo de cómo hacía yo para combatir ese miedo a salir y ahora les voy a dar alguno más. Aparte de decir la oración que les he enseñado, cuando voy a lugares más críticos, como mencioné en el vídeo anterior, antes de entrar digo esto: hermanos, solo voy a estar un ratito, quedaos aquí y no vengáis conmigo. Cuando todavía me ponía tan mal, descubrí unas pastillas de hierbas valeriana que me tranquilizaban mucho. Me las tomaba antes de ir a ciertos lugares que sabía que podía ponerme mal y pude hacer muchas cosas gracias a eso. También pueden tomarse una tila o valeriana en infusión. Pero el mejor consejo que les puedo dar cuando tienen que hacer algo y no se ven capaces es este: pídanle a Dios que les envíe un hermano que les tranquilice y terminen con un Padre Nuestro. Un hermano es un ser de luz, se lo recomiendo, se nota muchísimo. Así pude sacarme el carnet de conducir, algunos estudios y acudir a lugares. Se notaba que estaba conmigo, porque de cómo me ponía de malo normalmente, es como que calmaba mis nervios, era increíble. Si tenía que hacer algo importante al despertar, lo pedía por la noche para dormir bien y estar relajado por la mañana. Prueben de hacerlo y ya me dirán. Consejo a los que me escriban al correo. Los que hablen conmigo por correo porque les sucedan episodios, como digo en el vídeo que dejo arriba, y tengan que ayudar a estas almas, les puede ocurrir de soñar cosas raras y pesadillas con demonios. Eso se lo harán almas oscuras para asustarles y que no ayuden, para que desistan de su misión. No se asusten por ello, les ayudarán seres de luz a seguir adelante y esas pesadillas cesarán, pero cuando empiecen a ayudar.
que a nadie le falte agua bendecida, como digo en mi vídeo, cerca de su cama. Les digo la oración y no me hacen caso. Nos piden ayuda, les decimos la oración para ayudarlas, pero no nos hacen caso y seguimos mal. Piensen que están bien con nosotros y no se quieren ir. No crean que la oración no funciona, hay que convencerlas a que la repitan. Hagan esto antes de decirles la oración. Hablen con ellas, díganles que si repiten la oración se van a sentir mejor y procedan a decirles la oración. Piensen que tienen delante a una persona que hay que convencer a que diga aquello, y puede contener palabras que deriven a una creencia que esa alma no tenía en vida y no quiera repetirla. Recuerden que no tienen luz y aún no han visto la verdad. Estén repitiendo la oración un tiempo, pueden parar cuando quieran y retomarla de nuevo. Si no se dejan ayudar, hay que decirles: si no quieres la luz, vete en el nombre de Jesús. Seguramente este proceso haya que repetirlo varias veces y que nos sientan disgustados por hacernos sentir mal, alzándoles la voz. Esto es conveniente hacerlo en una habitación a solas, para que no os tomen por locos más que nada. Aunque podéis decir la oración en vuestra mente, que es igual, pero hay cosas que hay que decir en voz alta. Algunos me habéis dicho que no queréis intentar ayudarlas, porque no sabéis si son de oscuridad. Llevan consigo oscuridad, pero si no se les ayuda, no se desprenden de ella, debemos ayudarlas. Hay ocasiones que quieren que se les encienda una vela, flores o una misa, aunque algunos crean que esto no sea así. Si al limpiar a una persona después se encuentran mal, hagan esto. Pongan las manos en cada hombro contrario y se sacuden hacia abajo rápidamente después de haber dicho la oración. Si no se les pasa, escríbanme al correo y les limpio. Hay personas que no tienen don y desearían tenerlo, sin saber que se pasa mal y nunca se está al 100%. Y quieren hacer ciertas cosas sin saber con las energías que están trabajando o sin poder hacerlas, y luego suceden percances. Todo lo que les cuento, no solo en este vídeo, sino en todos, es lo que yo sé porque me lo han dicho, no porque sea mi opinión. A veces piensan que es mi opinión y se olvidan que soy un mensajero. Si se cargan de energía, ya saben cómo pueden hacer. Escríbanme al correo que dejo al final de mis vídeos y me comentan su caso, solo si les sucede esto muy a menudo, no se terminan de poner bien y les suceden cosas espirituales. Este vídeo es el segundo. En el primero planteé los síntomas, en este cómo limpiarse y en el tercero hablaré de las malas energías, intentando que quede todo claro y les sirva de ayuda para sobrellevar bien lo que les ocurre. Deseo de corazón que mis consejos les sirvan, como me sirvieron a mí, y puedan hacer su vida normal, adaptándose a esto que les sucede. Estoy para ayudarles. Un abrazo a todos.